Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta ¿qué coche me compro? O por lo menos vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta ¿qué energía ha de llevar el coche que me vaya a comprar? Hace relativamente poco tiempo era muy sencillo elegir una tecnología o una energía para nuestro vehículo, o era gasolina o era diésel. Poco a poco empezaron a aparecer algunas alternativas muy residuales, muy para frikis, entre comillas, como por ejemplo los vehículos híbridos, y bueno, de alguna manera también se fue asociando al mundo del taxi. Esto no quiere decir que fueran malas opciones, simplemente, pues bueno, eran vehículos con tecnologías muy minoritarias, no era lo que el mercado demandaba. Poco a poco fueron apareciendo otras alternativas, empezamos a ver pues todos los derivados del gas natural, y vimos también cómo iba surgiendo una nueva tecnología que era sobre todo la electrificación ya de una forma mucho más masiva, ¿no? Que sería pues de alguna forma el vehículo eléctrico, y dentro de ese vehículo eléctrico cómo se empezaron de alguna forma también a imponer otros modelos asociados al vehículo térmico, pero relacionados con el vehículo eléctrico en definitiva. Y ya empezaron a surgir pues todas las alternativas que tenemos en el mercado de hoy. Vamos a tratar de ver cuáles son estas alternativas, explicar cuáles son las diferencias principales entre unas y otras, y también pues saber cuáles son sus ventajas, cuáles son las que merecen la pena, cuáles son las que no merecen la pena y por qué. Para poder entender dónde estamos hoy es evidente que necesitamos saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Bueno, pues el diésel y la gasolina es una tecnología correspondiente a los motores de combustión, a los motores térmicos, que podemos de alguna manera decir que ha sido una etapa de nuestra evolución. Con un coste además muy importante y con unos beneficios también. Nos ha aportado unos beneficios como sociedad, hemos sido capaces de evolucionar en muchos aspectos, de tener una vida de alguna manera mejor, pero por otro lado también ha tenido un coste muy alto en cuanto al número de volumen de emisiones que ha generado y lo que ha supuesto esto para la situación en la que nos encontramos actualmente, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. No podemos, lógicamente, pues mirar al futuro sin saber lo que hemos hecho en el pasado, pero lógicamente entendemos que esto ya ha sido superado. Desde el punto de vista también de la evolución tecnológica, hay que decir que este tipo de vehículos, los diésel y gasolina, están en una fase en la que ya no pueden evolucionar más. Han llegado al límite de su evolución desde el punto de vista de la generación de emisiones. ¿Se podrían hacer vehículos térmicos más potentes? Sí. ¿Se podrían hacer vehículos térmicos que fueran más divertidos? Probablemente también. ¿Pero se pueden hacer vehículos térmicos que consuman menos y que tengan menos nivel de emisiones? No, es muy complicado. Y sobre todo cuando vamos añadiendo cada vez más equipamiento. Cada vez hay más peso y en el momento que hay más peso hay también mayor nivel de emisiones. Por lo tanto, como os digo, esta tecnología, tanto diésel como gasolina, la dejamos en el cajón y lo vemos como que es algo que ha sido parte de nuestro camino, pero que ya hay que dejarlo a un lado. Ahora vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que nos espera, qué otras tecnologías tenemos disponibles también. Desde el punto de vista de la industria petrolera es muy interesante pues continuar haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Lógicamente siempre se intenta buscar alternativas como por ejemplo puedan ser todos los derivados del petróleo. Dentro de estos derivados del petróleo pues estarían pues todos los relacionados con el gas natural en sus diferentes formatos, ¿no? No vamos a entrar mucho en ellos, pero simplemente, bueno, al final son vehículos térmicos que utilizan combustibles fósiles también y que por lo tanto, pues no son renovables y que entrarían dentro de lo que sería pues cualquier otro vehículo térmico. Ya está, hasta aquí. Puede ser un poquito más económico, en un momento puede ser que luego suba y que sea un poco más caro. No vamos a entrar ahí, no lo consideramos ni muchísimo menos una alternativa viable, ni tampoco algo en lo que debierais invertir vuestro dinero para poder comprar vuestro nuevo coche o incluso aunque sea de ocasión. Por lo tanto, como os digo, este tipo de alternativas también las vamos a dejar en el mismo cajón que hemos dejado las opciones térmicas. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo son vehículos térmicos. Bueno, si no podemos contar con los derivados del petróleo, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, pues la primera opción, que sería también la primera en aparecer para todos, pues serían los vehículos híbridos, ¿no? Los HEV, ¿no? Estos vehículos son vehículos que combinan motorización térmica con motorización eléctrica. ¿Qué ocurre con estos vehículos? ¿Cuáles son sus principales ventajas y desventajas? A ver, la principal ventaja que tenemos con este tipo de vehículos es que son vehículos que de alguna manera, por un lado, tienen la parte térmica, se sigue manteniendo esto y por lo tanto podemos seguir poniendo gasolina sin ningún tipo de problema y no tenemos limitación de que podamos utilizar el vehículo por X kilómetros porque no hay limitación. Volvemos a poner más gasolina y sigue funcionando. Entonces, esto sería un híbrido puro. Y luego tenemos un motor eléctrico que acompaña a este motor térmico. Funcionan de alguna manera de forma conjunta durante algunos kilómetros, o un kilómetro, medio kilómetro, unos metros, depende del momento,
depende de la velocidad, depende de muchos factores, pues podemos utilizar la parte eléctrica o la parte térmica. No podemos considerar que sea un vehículo eléctrico, ni mucho menos, porque simplemente va a ser una forma de acompañar al motor térmico. Por lo tanto, sería pues esto, una combinación de ambas tecnologías. ¿Son una mala solución? No son una mala solución, ¿vale? Lo que ocurre es que los vehículos híbridos, como tal, son vehículos que en una fase del proceso evolutivo hasta el momento en el que estamos ahora, pues tuvieron su función. De hecho, hubiera sido muy interesante ver todos los vehículos híbridos que tenemos a día de hoy hace 20 años, que los podríamos haber tenido, y probablemente hubiera sido una muy buena solución para muchísima gente. Y hubiéramos podido conseguir también reducir las emisiones, no solo emisiones de CO2, que no solamente estamos hablando de emisiones de CO2, sino otras emisiones como por ejemplo las partículas diésel. Aparte de que pues eran opciones interesantes para poder, como os digo, pues poder desplazarnos por ciudad prácticamente casi todo el tiempo en eléctrico, o una gran parte del tiempo en eléctrico, y luego cuando teníamos que salir fuera de la ciudad, pues vamos con la parte térmica. Como os digo, en otro momento del proceso evolutivo hubiera estado bien, pero actualmente creemos que ya no es el momento, ya no es su momento, ya no es el momento de los vehículos híbridos. A pesar de que han ido cambiando, no es el momento de los vehículos híbridos. Y vosotros seguro que os habéis planteado por qué nos ha hablado ahora mismo de los vehículos híbridos y no ha mencionado los que hay previamente a los vehículos híbridos, que serían los mild hybrid. Bueno, no lo hemos hecho antes, básicamente porque hemos querido hablar de ellos en el momento en el que han ido apareciendo históricamente. Entonces, primero sí que es verdad que cobraron más fuerza los híbridos como tal, y luego fueron apareciendo pues diferentes versiones. Ahora hablaremos de los mild hybrid, pero antes os quiero comentar algún otro detalle más. Antes de meternos de lleno en qué son los mild hybrid y qué es lo que nosotros pensamos de los mismos, os quiero dar un pequeño detalle. Si os acordáis, en un momento de ese proceso evolutivo en los vehículos térmicos se empezó a utilizar sistemas de stand and stop en los vehículos de gasolina y en los diésel también, ¿no? Este sistema, stand and stop, sería de alguna manera la primera pequeña hibridación de un vehículo térmico, porque es una manera de que el vehículo térmico tenga un cierto grado de electrificación. Fijaos qué grado de electrificación, ¿no? Significa que, bueno, que de alguna manera el vehículo no se apaga del todo, podemos mantener el contacto, podemos mantener algunas cosas, ¿vale? Y en el momento que, recordáis, en el momento que pisábamos o que soltábamos, empezaba ya a funcionar la parte térmica como siempre, ¿no? Porque al final eran vehículos térmicos. Bueno, pues de alguna manera, de esa evolución, de esa idea, se empezaron a evolucionar los vehículos mild hybrid que conocemos actualmente, que no son más que vehículos térmicos que al final lo que hacen es que tienen una pequeña parte o tienen una pequeña porción de electrificación. Normalmente la electrificación se puede hacer, pues lo más habitual son 48 voltios, es decir, tenemos una pequeña motorización de 48 voltios que nos aporta un extra, un boost de potencia, o que nos aporta un momento determinado en el que nos permite circular en eléctrico, ¿vale? Pues bueno, esto es una posibilidad. Tenemos una pequeña batería de 48 voltios en la mayor parte de los casos, y bueno, esto es lo que tenemos, y de alguna forma nos ayudan a que en momentos muy puntuales, ni siquiera como los híbridos, porque los híbridos sí que es verdad que pueden circular más kilómetros en eléctrico y pueden hacer un uso de eléctrico más intenso, pero tampoco mucho más, pero pueden hacer más cosas. Pero en el caso de los microhíbridos, nada, o sea, es un suspiro, no nos dura nada. Aparte de esto hay que tener en cuenta, estamos hablando de 48 voltios, pero es que hay algunos que tienen 12 voltios. O sea, vosotros sabéis lo que es el típico destornillador, el típico taladro de batería que tiene 12 voltios. Pues os podéis hacer una idea de lo que somos capaces de hacer con eso. En definitiva, una electrificación, una hibridación de 12 voltios no aporta nada. Ahora os comentaré qué es lo que nosotros creemos de todo esto, pero simplemente que sepáis un poco tecnológicamente en qué consiste. Son pequeñas motorizaciones adicionales que de alguna manera tiran de esa batería de 12 o 48 voltios, o los que fueran, pero que no son muchos, y que nos permiten pues tener, pues como os digo, a lo mejor 10, 12, 15, 20 kilovatios en el mejor de los casos, y con esto pues nos permite tener, pues, como os decía, un boost de potencia, o podemos tener incluso en algún momento pues poder circular durante unos metros en eléctrico, ¿no? Esto es lo que viene a ser híbrido suave o un mild hybrid, ¿no? Que hemos visto todos últimamente y se han extendido. Ahora hablaremos por qué se han popularizado este tipo de motorizaciones. Entonces yo, si me pongo en vuestra piel, lo primero que me plantearía es: ¿cómo es posible que, si nos estás diciendo que no son tan interesantes, haya tantos microhíbridos en la calle, se vean tantos microhíbridos últimamente?
Básicamente porque hay un interés muy importante por parte de muchos, por un lado, fabricantes, por supuesto, pero también al final algunos consumidores que quieren de alguna forma pues tener esa ansiada etiqueta eco para poder acceder a algunas zonas residenciales que impiden la entrada a aquellos vehículos que no tengan esa etiqueta mínimo, esa etiqueta eco, por ejemplo, y que de alguna forma pues es un beneficio que se consigue solamente con tener un vehículo que dice que es microhíbrido y ya está. Básicamente es esto. A los fabricantes, a algunos de ellos especialmente, les interesa mucho el continuar con estos microhíbridos porque de alguna forma es poder seguir manteniendo unos niveles de emisiones que me permitan vender en Europa, pero que al mismo tiempo sigan produciendo los vehículos que he producido toda la vida, vehículos térmicos. Simplemente le hago una pequeña hibridación, le pongo 48 y algunos ya que no tienen vergüenza le ponen 12 voltios, que esto ya es el no va más, o sea, que te pongan 12 voltios, vamos, lo que os digo, o sea, que ya te ponen eso y dicen, ¡hala, a tirar! Y ya tienes un coche que es un híbrido. Por favor, es que esto ya es de broma, ¿no? Bueno, básicamente deciros esto, que el interés realmente viene de parte de algunos usuarios y también viene de parte de los fabricantes, sobre todo aquellos que no son capaces de llegar a esos niveles mínimos de emisiones, ¿no? Sí que es verdad, y hay que destacarlo, y hay que decirlo y remarcarlo, que hay algunos fabricantes, podríamos decir de varios continentes, especialmente europeos, pero de otros continentes también, asiáticos, coreanos, japoneses, también, por supuesto, incluso alguno de Estados Unidos, que ha puesto énfasis en la necesidad de reducir las emisiones en sus vehículos de una manera seria, ¿no? Y ha apostado más por otras tecnologías, que hablaremos a continuación de ellas, como por ejemplo puedan ser híbridos enchufables y, por supuesto, eléctricos. Los microhíbridos, en definitiva, son vehículos térmicos con un pequeño grado de electrificación, simplemente testimonial, para, de alguna manera, pasar esos controles y que se puedan vender como si fuesen vehículos híbridos o incluso como si fuesen vehículos eléctricos. Ya es que ni os imagináis en este caso, ¿no? Cómo nos hierve la sangre cuando oímos este tipo de afirmaciones. Para nada, son vehículos térmicos con un pequeño grado de electrificación muy bajo, como os digo. Hay que diferenciarlos también de los híbridos puros, de los híbridos que todos conocemos, porque principalmente tenemos un sistema distinto. No tenemos, en un híbrido puro tenemos un sistema con 400 voltios, en el caso de un híbrido suave como mucho tenemos 48 voltios normalmente, incluso ya os digo, algunos hasta 12, o sea, imaginaos, o sea que es una broma, prácticamente un patinete eléctrico tiene más voltaje del que pueda tener pues un vehículo de estas características en la parte eléctrica, y a diferencia del motor de un vehículo híbrido, un mild hybrid tiene muchísima menos potencia, es decir, tiene mucha menos capacidad de empujar al vehículo, de poder moverlo, ¿no? Y esto también es una diferencia importante. Por lo tanto, un vehículo híbrido, un HEV, no tiene nada que ver, no es un microhíbrido. Esto también hay que dejarlo bien claro. A partir de este corte, podríamos decir, a partir de los vehículos híbridos, es cuando empezamos a encontrar opciones interesantes desde el punto de vista de la electrificación, pero no solamente porque, digamos, son eléctricos y ya está, sino porque son los que realmente van a hacer que podamos tener unos consumos realmente reducidos, que tengan ventajas frente a las opciones térmicas y que de algún modo pues nos sirvan para poder pues llevar adelante esa transición que es imprescindible llevar a cabo en los próximos años, ¿no? Entonces, a partir de ahora empezamos ya a hablar de lo que serían, por ejemplo, vamos a empezar el primer caso de los vehículos híbridos enchufables, que serían los PHEV, seguro que los has visto en muchos sitios, se pueden llamar de muchas maneras, lo puedes ver como híbridos enchufables, PHEV, PEP o PHEV o como los quieras llamar, ¿vale? Se pueden llamar de muchas maneras. Todos son iguales, es lo mismo, son PHEV, son vehículos híbridos que al mismo tiempo tienen la posibilidad de ser enchufados. Los podemos enchufar a través de un enchufe, que puede ser, pues como normalmente suele ser, un tipo 2, y que lo podemos enchufar a través de un cargador, igual que un vehículo eléctrico. ¿Qué diferencia tiene un híbrido enchufable frente a un híbrido normal? La diferencia básicamente, más allá de que se puede enchufar, por supuesto, es que tenemos normalmente motores más potentes, es decir, tienen mayores capacidades en eléctrico. Podemos ir perfectamente hasta 140 km por hora en eléctrico. Hemos hecho muchísimas pruebas, las tienes todas en el canal. Si no nos conoces, pues o nos acabas de conocer, simplemente que veas todas las pruebas que hemos realizado. Tienes el ranking de vehículos híbridos enchufables en motork.com y tenemos muchas opciones a día de hoy, ¿vale? Y muy interesantes. Son vehículos que permiten hacer kilómetros en eléctrico. Pueden ser un poco menos o un poco más. Podemos partir desde los 40-45 kilómetros de los vehículos que menos kilómetros hacen, hasta vehículos que dan incluso 140 kilómetros, como hemos podido probar nosotros en el canal.
Los puedes ver todos, como os digo, en el ranking, los tenéis ahí, le podéis echar un vistazo, también tenemos todas las pruebas publicadas, tenemos además una lista de reproducción específica de vehículos enchufables, los puedes ver todos ahí para que sepas cómo funcionan. Quiere decir que puedes hacer hasta 140 kilómetros en eléctrico y aparte tienes la parte térmica que te va a dar apoyo en todo momento. En este caso, como os digo, son vehículos que nos permiten poder circular en modo eléctrico muchos kilómetros. Y esta sería la principal característica y la principal diferencia frente a un híbrido normal. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué son capaces de hacer esto? Pues básicamente porque tienen una batería más grande. Esta sería otra diferencia fundamental frente a un híbrido no enchufable. Un híbrido no enchufable tiene una batería que puede estar en 2, 3, 1 y pico kilovatios hora de capacidad neta, más o menos, y un híbrido enchufable puede tener baterías de hasta más de 30 kilovatios hora de capacidad. Por lo tanto, es una diferencia importantísima. Como os digo, diferente motor más potente y con batería más grande en el caso de los enchufables, y motor más pequeño y batería más pequeña en el caso de los híbridos no enchufables. Y por supuesto la diferencia principal es que el híbrido enchufable se puede enchufar y puedes cargar esa batería a través de la electricidad de tu casa o de cualquier punto de recarga público. Y en el caso del vehículo híbrido, pues no se puede cargar, solamente se puede cargar la batería a través del motor térmico. Bueno, hay muchísimas opciones relativas a los vehículos híbridos enchufables, no nos vamos a detener en todas porque no terminaríamos nunca. Yo por mí encantado, pero como os digo, no terminaríamos nunca porque hay muchísimas opciones, tantas como en los vehículos térmicos y unidas también a tantas como puede haber en los vehículos eléctricos, con más potencia, con menos potencia, con dos motores eléctricos me refiero, con un motor eléctrico en el eje delantero, en el eje trasero. Hay vehículos híbridos enchufables que son tracción total y tienen la tracción total utilizando únicamente la parte eléctrica, hay otros que no permiten esto, hay algunos que tienen un eje de transmisión que va desde delante hasta atrás, hay otros que no lo tienen, que no tienen una unión física. Hay muchas opciones. Cuando tengáis alguna duda de algún vehículo que probemos, pues porque nosotros lo hemos probado todos, esto es lo importante, nos lo podéis preguntar, simplemente decírnoslo, oye, este no lo entiendo, ¿cómo funciona este? Nos lo preguntáis. Este lleva eje de transmisión, no lleva eje de transmisión, la tracción total puede ser en eléctrico constantemente. Este tipo de cosas son las que esperamos que nos preguntéis, porque al final son las que interesan a la mayor parte de la gente. Existiría otra categoría que serían los vehículos eléctricos de autonomía extendida, los REEV, como los queráis llamar, o REX, o bueno, REX Extended, como lo queráis llamar. Hay muchísimas opciones. Sobre todo han ido tomando los nombres de los vehículos que lo han utilizado, ¿no? Pues desde vehículos como el i3 de BMW hasta otros vehículos como por ejemplo puedan ser el Chevrolet Bolt, o Opel Ampera, etcétera, ¿no? Ahora hay otras opciones, empiezan a surgir algunas opciones distintas que de alguna manera también nos intentan engañar. Os voy a comentar algún caso de las mismas. Bueno, todo esto viene sobre todo porque recientemente publicamos un vídeo en el que hablábamos de una opción en concreto, que es la única opción para nosotros que podemos considerar como vehículo eléctrico de autonomía extendida, que sería el Mazda MX-30. ¿Por qué? Pues porque básicamente es un vehículo que tiene un motor eléctrico, que no tiene marchas, que no tiene embrague, que no tiene nada de esto, y tiene el motor eléctrico y funciona únicamente con ese motor eléctrico y una batería que tiene. ¿Qué ocurre? Que esa batería se puede cargar de dos maneras. La podemos cargar o bien con la energía que tenemos de enchufe, se puede enchufar, y tiene una batería que hizo bastantes kilómetros. Os invito a que le echéis un vistazo al vídeo, lo hemos publicado hace poco, le podéis ver ahí, fue súper interesante. Pudimos completar muchos kilómetros en eléctrico. Y esta es una de las claves también. Bueno, entonces, tendríamos esta opción, y luego, cuando se termina la batería, pues tenemos dos opciones. O bien lo volvemos a enchufar, o bien lo que ocurriría es que podríamos introducir energía en la batería a través del motor térmico, que funcionaría como un generador. El motor térmico es prácticamente insignificante, es un motor que tiene tan solo 75 caballos y funciona pues como un generador de energía. Entonces, esto para mí es un vehículo eléctrico de autonomía extendida, porque utiliza un generador para extender su autonomía. ¿Que podía tener más autonomía? Sí, es diferente, ¿no? Por ejemplo, el i3 Rex lo que hacía era lo contrario, tenía como una especie de autonomía de coche eléctrico con una batería más grande, y luego cuando se te terminaba pues tenías un pequeño motor que no tenía muchas capacidades tampoco y que de alguna manera pues iba cargando la batería. Son opciones, al final de alguna manera para mí son apaños, son formas de intentar hacer algo pero que realmente no, bueno, simplemente le podéis echar un ojo a las diferentes pruebas que hemos publicado, ¿no? De vehículos de estas características. Tenemos bastantes en el canal. Bueno, entonces, no hay que confundirlo con un vehículo, como os digo, con un vehículo enchufable tal cual, porque la diferencia principal es que
en este caso el motor térmico no empuja nunca de las ruedas, es decir, solo sirve como generador de energía. Hay algunas opciones, como por ejemplo el Chevrolet Bolt, que un pequeño porcentaje sí que nos permitía empujar las ruedas. Bueno, es un 20-30% de la potencia del par se le podía transmitir a las ruedas. Era un coche bastante avanzado tecnológicamente, aunque también, por supuesto, con sus pegas, ¿no? Y en este caso es diferente, es motor eléctrico tal cual y luego motor térmico totalmente separados, y lo que hace es pues generar energía para cargar la batería. Como os digo, son opciones distintas. Entonces, ¿por qué os digo que en algunos casos nos vienen a engañar? Bueno, porque hay opciones de algún fabricante que además, de hecho, han elegido el camino corto, el camino fácil, que consiste en seguir vendiendo vehículos térmicos disfrazados de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Pues porque tienen una motorización que es la misma motorización que tendría en cualquier otro vehículo térmico, y lo que hace es los separo. Le quito el embrague, lo separo y de alguna manera sigo teniendo un vehículo térmico con todas sus complicaciones, con todas sus complejidades, con su turbo, con sus historias, todo igual, pero al mismo tiempo digo que es eléctrico porque solamente es la parte eléctrica la que tira. Pero ¿qué diferencia tienen esos coches? Como por ejemplo es la tecnología e-Power, que nos lo habéis preguntado tantas veces, o la tecnología de Renault también, por ejemplo, de los hybrid de Renault. Pues la diferencia básicamente es que en esos casos tenemos una batería de 2 kWh brutos, de los cuales netos son muchos menos. Por lo tanto, no tenemos una batería que tenga una consistencia para poder hacer nada con ella. Y además tiene una diferencia fundamental. Un vehículo como el MX-30 nos permite, a través del enchufe, estar utilizando energías renovables. Nos permite esto. Le pese a quien le pese, es verdad, nos permite hacerlo. Aunque sea durante los kilómetros que nos ha permitido, lo podéis ver en el vídeo, que como os comentaba antes. Pero nos permite hacerlo. ¿Qué ocurre? Que en el caso de estas otras tecnologías no podemos hacer esto. Toda la energía eléctrica se genera única y exclusivamente con combustibles fósiles. Con combustibles que son pues gasolina, y en este caso, pues como os digo, no son renovables. Y alguno me va a decir, sí, pero es que en las regeneraciones, no sé qué. Bueno, las regeneraciones, esos son para recorrer metros, o sea que eso no me vengas con eso, porque eso no es excusa ni es disculpa, ¿vale? Simplemente tened eso en consideración. Esa sería la principal diferencia. El otro, el MX-30, nos permite hacer kilómetros en eléctrico y estar utilizando fuentes de energía renovables, y los e-Power, hybrid de Renault y de Nissan no nos permiten hacer esto, no nos lo permiten, entonces no es lo mismo. En definitiva, en resumen, ¿qué es un vehículo e-Tech o e-Power? Es un vehículo que tiene un nombre muy cool, muy chulo, muy vendible, ¿no? E-Power, e-Tech, pero que al final es un vehículo, vamos a ver ahora, os lo digo, es un vehículo que funciona con gasolina, que tiene un motor de gasolina, que va a tener que estar arrancado y generando electricidad, sí, pero va a tener que estar funcionando la parte térmica, y que, en definitiva, si lo queréis considerar como un vehículo eléctrico, pues bueno, pues sería un vehículo eléctrico, pero es un vehículo eléctrico que consume gasolina constantemente, que va a necesitar gasolina siempre sí o sí, y que aparte de esto va a tener pues todos los mantenimientos y todo lo que conlleva pues un vehículo térmico al uso. Y el peso de un vehículo térmico, porque está uniendo además los motores eléctricos, motores eléctricos que pueda llegar a tener, junto con un motor térmico de unas dimensiones considerables, ¿no? Y con una serie de componentes necesarios. Bueno, esto sería un poco esta tecnología. Bueno, pasamos ya página, vamos a la tecnología que nosotros más utilizamos, con la que mejor nos movemos, ¿no? Que serían los vehículos eléctricos a batería, los BEV o VE, los puedes ver de muchas maneras. Es un vehículo totalmente eléctrico, un vehículo que la energía que se utiliza para mover el motor o motores que pueda llegar a tener se tiene en la batería, se almacena en una batería y se recarga a través de un puerto de carga, ¿vale? Lo podemos cargar en casa, lo podemos cargar en estaciones de carga rápida, dependiendo del tipo de modelo que sea, pues bueno, tendrán mayores o menores potencias de carga, tendrán mayor o menor potencia del motor, pero en definitiva todos serían más o menos así, ¿vale? Entonces, estos vehículos eléctricos son los vehículos eléctricos que podemos considerar que realmente son eléctricos. ¿Son los únicos vehículos eléctricos que se podían mover con energías renovables? Lo cierto es que no. Por un lado, todos los vehículos que tienen enchufe se podrían mover con energías renovables. Sí, energías renovables. Si tenemos nuestras placas solares, tenemos energía renovable. Y si tenemos la energía de la red, ahí tenéis el dato, ahí tenéis el porcentaje que estamos teniendo últimamente.
Y bueno, lo podéis ver en la evolución también en motork.es, que ahí tenemos los datos, lo vamos mostrando habitualmente, y vais a ver ahí pues cuál es el porcentaje de energía renovable o de fuentes renovables que se utilizan para generar la electricidad que consumimos todos y por lo tanto la electricidad que vas a utilizar para cargar tu vehículo eléctrico. Lo digo porque muchas veces vas a escuchar, sí, es un vehículo eléctrico, pero resulta que luego se contamina mucho generando la electricidad, no sé qué, porque se hace de fuentes no renovables. Bueno, pues ahí tienes el mix de energía, de dónde se obtiene esa energía, para que sepas también de dónde se obtiene la energía, no solamente la que has consumido el último año, sino la que vas consumiendo incluso cada día, ¿no? Bueno, pues todo ese detalle lo tienes ahí también. Y bueno, deciros, una vez que hemos visto pues todas las opciones que hay, que habría una adicional, que serían los vehículos eléctricos de pila de combustible, los FCEV, que serían los Full Cell Electric Vehicle, que serían los vehículos eléctricos que generan esa electricidad. Son vehículos eléctricos en definitiva, pero generan esa electricidad para poder impulsarse a través de hidrógeno, ¿vale? A través de hidrógeno. También podrían ser perfectamente por fuentes renovables, siempre y cuando ese hidrógeno se generara pues con fuentes renovables. Algo que nunca se podrá hacer con ningún vehículo térmico. Esto no se puede hacer. No podemos tener un vehículo térmico que utilice fuentes renovables y que sea viable. A día de hoy no lo hay. Y si no lo ha habido hasta ahora, pues dudo mucho que vaya a haberlo en los próximos años. Bueno, simplemente deciros esto. Luego, aparte de estos vehículos, bueno, estos vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno son una opción interesante, pero deciros simplemente que son coches que no se pueden comprar. Básicamente hay que decirlo, no se pueden comprar y por lo tanto, pues tampoco hay que, a día de hoy, no se puede uno, pues tampoco hacer muchas ilusiones. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos. Pero de momento los que tenemos son estos. Opciones interesantes para nosotros. Vehículos eléctricos a batería, BEV y PHEV. Estas son las opciones más interesantes. Lo hemos dicho muchas veces, seguimos insistiendo en la misma idea. ¿Puede haber algún caso concreto de alguna persona que, oye, algún híbrido porque ve que no sé qué, no sé cuántos? Pues no lo sé, habría que ver cada caso, habría que ver porque hay muchísimas variables que hay que tener en cuenta. Lo que sí que tengo claro es que no os dejéis engañar, que sepáis que cuando os dicen híbridos autorrecargables, no existe híbrido autorrecargable sí, pero con gasolina, es decir, lo estamos recargando con gasolina. No existen vehículos que se carguen solos porque sí, ni por el aire, ni por la inercia, ni por nada. Se cargan un poquito, pero nada. Esto simplemente es, o se carga con la energía que le metemos en el enchufe, o se carga por la gasolina que le metamos en el depósito. No hay otra. Por lo tanto, eso de híbridos autorrecargables, bueno, no lo sé. Podéis llamarlos como queráis, pero para nosotros son vehículos híbridos y ya está, sin más. Y luego, el tema de los vehículos eléctricos de autonomía extendida, simplemente deciros que a día de hoy solo tenemos una opción, que sería el Mazda MX-30, y que luego tenemos otros inventos que hemos visto por ahí, que son, bueno, pues lo que os digo, intentar reinventar la rueda, haciendo electricidad con gasolina, que ya hemos visto, o luego insistir en ello, que, bueno, pues no creemos que sea muy eficiente, pero bueno, a las pruebas nos remitimos, echarle un ojo vosotros y lo veis, ¿no? A ver qué tal de eficientes. Y si no, pensad por qué no lo hacen otros fabricantes, o es que los otros son tontos, ¿no? Y no lo quieren hacer. Bueno, básicamente, este sería un poco el planteamiento. Bueno, amigos, no me entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si tenéis dudas, nos las podéis dejar en los comentarios, por supuesto. Os invito a que compartáis este vídeo con todas aquellas personas que les pueda venir bien, que les pueda interesar, que le guste la tecnología, que le guste el mundo del motor y también, por supuesto, que se esté planteando pues comprarse un coche, bien sea nuevo o de ocasión, porque ahora mismo ya tenemos vehículos de ocasión también, eléctricos, microhíbridos, enchufables y de todo, ¿no? Entonces, como os digo, también espero que os haya gustado. Por supuesto, dad like, esto es importante. No olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada, si no os habéis suscrito, suscribís, daos de alta en las notificaciones y, por supuesto, nos veremos en futuros vídeos.